Hay una razón por la que miles de personas leen a Neville Goddard durante años y, aún así, sienten que algo sigue faltando. No porque sus enseñanzas sean difíciles, no porque la ley de la asunción sea complicada, sino porque existe un paso tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Hoy vas a descubrir un ejercicio que Neville enseñó repetidamente y que, cuando se comprende de verdad, cambia por completo la manera en que te relacionas con tus deseos. No se trata de visualizar durante horas. No se trata de repetir afirmaciones sin descanso. No se trata de convencer al universo para que te escuche. Se trata de algo mucho más profundo. Aprender a sentir que ya está hecho. Y cuando ese estado deja de ser una práctica y se convierte en una forma de vivir, toda tu relación con la realidad comienza a transformarse. Quédate hasta el final porque comprenderás por qué la mayoría de las personas intenta manifestar desde el lugar equivocado y cómo puedes empezar a hacerlo desde la posición que Neville consideraba verdaderamente creadora. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que, aunque haces visualizaciones, afirmaciones o meditaciones, una parte de ti sigue esperando que las cosas cambien? Cuéntamelo en los comentarios con tus propias palabras. Me interesa conocer tu experiencia porque cada historia aporta una perspectiva diferente y puede ayudar a otras personas que están recorriendo el mismo camino. Si este contenido está aportando valor a tu vida y deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo mediante el Super Chat. Tu colaboración nos permite seguir investigando, preparando y compartiendo enseñanzas profundas sobre Neville Goddard, Abdullah y la ley de la asunción con la mayor calidad posible. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que esté buscando una forma diferente de comprender el poder de la conciencia. Si quieres profundizar todavía más, también puedes convertirte en miembro del canal. Como miembro tendrás acceso a contenidos exclusivos, análisis más detallados, materiales inéditos y reflexiones que no publicamos en los videos abiertos, para que puedas seguir desarrollando una comprensión mucho más profunda de estas enseñanzas. Ahora sí, vayamos al verdadero tema. Neville Goddard repetía una idea que a primera vista parece demasiado sencilla para cambiar una vida. Decía que la imaginación crea únicamente cuando deja de funcionar como un deseo y comienza a funcionar como un estado. Esa frase puede parecer abstracta hasta que empiezas a observar cómo actúa tu propia mente durante el día. La mayoría de las personas dedica unos minutos a imaginar aquello que desea y, al terminar, vuelve inmediatamente a preocuparse, a calcular cuánto falta, a preguntarse cuándo sucederá o a buscar señales que confirmen que algo está cambiando. Sin darse cuenta, pasan 20 minutos viviendo desde el deseo cumplido y el resto del día viviendo desde la ausencia. Entonces creen que la práctica no funciona, cuando en realidad nunca abandonaron el estado de espera. Neville insistía en que el problema no era la falta de esfuerzo. De hecho, muchas personas se esfuerzan demasiado. El verdadero problema era la dirección desde la que realizaban ese esfuerzo. Una persona puede visualizar todos los días y seguir pensando como alguien que todavía no posee aquello que desea. Puede repetir afirmaciones durante horas y continuar interpretando cada circunstancia desde el miedo. Puede leer todos los libros de Neville y seguir reaccionando ante la vida exactamente igual que antes. Y si la identidad no cambia, la experiencia tampoco cambia. Por eso este ejercicio comienza con algo que parece insignificante. No empieza intentando modificar el mundo. Empieza observando la posición desde la que estás mirando ese mundo. Cierra los ojos por unos instantes e imagina una escena extremadamente sencilla. No construyas una película complicada. Neville recomendaba escenas cortas, naturales y fáciles de repetir. Una conversación donde alguien te felicita. Un momento en el que sonríes porque sabes que todo salió bien. El gesto de guardar un documento que confirma aquello que esperabas. Un abrazo. Una llamada. Algo cotidiano. Algo que solo podría ocurrir si tu deseo ya fuera una realidad. Ahora observa un detalle que suele pasar desapercibido.
No mires la escena como si estuvieras viendo una película. No te observes desde fuera. Entra completamente en ella. Mira con tus propios ojos. Escucha con tus propios oídos. Percibe el ambiente. Siente la textura de aquello que tocas. Respira dentro de esa experiencia. Neville decía que la conciencia no responde únicamente a las imágenes, sino al lugar desde donde son vividas. Existe una diferencia enorme entre imaginar que ves a otra persona viviendo tu sueño e imaginar que eres tú, quien ya lo está viviendo. Después de unos instantes ocurre algo muy interesante. La mente empieza a buscar pruebas. Comienza a decir que todavía no ha sucedido, que la realidad dice otra cosa, que existen problemas pendientes, que todavía falta tiempo. Y aquí aparece el punto central del ejercicio. No discutas con esos pensamientos. No luches contra ellos. No intentes eliminarlos. Simplemente vuelve suavemente a la escena, una y otra vez. No con desesperación, no con tensión, con naturalidad. Neville explicaba que la mente siempre intenta regresar a aquello que considera familiar. Si durante años has vivido identificándote con la preocupación, la duda o la sensación de que siempre falta algo, ese será el lugar al que volverá automáticamente, no porque sea verdadero, sino porque es conocido. Y precisamente por eso este ejercicio no pretende producir una emoción extraordinaria. Pretende convertir un nuevo estado en algo familiar. La mayoría de las personas busca emociones intensas porque cree que cuanto más fuerte sea la emoción, más rápido llegará el resultado. Neville observó exactamente lo contrario. Las manifestaciones más estables aparecían cuando el estado dejaba de sentirse extraordinario y comenzaba a sentirse completamente normal. Piensa en algo que ya forma parte de tu vida desde hace años. Tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu hogar. No necesitas convencerte constantemente de que existen. No buscas pruebas cada 5 minutos. No te preguntas si seguirán allí mañana. Simplemente forman parte de tu identidad. Ese es el tipo de naturalidad que Neville buscaba con este ejercicio. Por eso, en lugar de preguntarte constantemente cuándo llegará tu deseo, empieza a hacerte una pregunta diferente. ¿Cómo pensaría hoy la versión de mí que ya vive esta realidad? No se trata de actuar para impresionar a nadie. No se trata de fingir delante de los demás. Se trata de observar qué cambia en tu diálogo interno cuando dejas de pensar como alguien que espera y comienzas a pensar como alguien que ya ha aceptado interiormente esa realidad. Y aquí aparece uno de los mayores errores que Neville veía una y otra vez en sus estudiantes. Creían que la práctica terminaba cuando abrían los ojos. Sin embargo, él decía que el verdadero trabajo comenzaba precisamente ahí. Comenzaba cuando aparecía una noticia inesperada, cuando surgía un problema, cuando alguien pronunciaba una frase que antes habría despertado miedo. En ese instante existía una oportunidad extraordinaria: permanecer en el estado elegido o regresar automáticamente al antiguo. Y esa elección, repetida una y otra vez en los momentos más ordinarios del día, era la que terminaba construyendo una nueva identidad interior. Antes de continuar, aquí tienes el siguiente tramo del guión en un bloque editable. Neville decía que el cambio más importante nunca ocurre primero en las circunstancias. Ocurre en el momento en que una persona deja de consultar constantemente al mundo exterior para decidir cómo debe sentirse. Mientras dependes de lo que ves para confirmar tu estado interior, continúas viviendo como un efecto de las circunstancias. Pero cuando aprendes a mantener una nueva posición de conciencia, incluso antes de que el mundo la refleje, comienzas a actuar como la causa, y esa diferencia cambia absolutamente todo. Imagina por un instante a dos personas que desean exactamente lo mismo. Ambas leen los mismos libros. Ambas realizan las mismas visualizaciones. Ambas escuchan las mismas conferencias de Neville Goddard. Sin embargo, una de ellas termina transformando completamente su vida mientras la otra continúa esperando durante años. ¿Dónde estuvo la diferencia? Neville respondía que la diferencia nunca estuvo en la técnica,
Estuvo en la identidad desde la que cada una practicaba. Una seguía imaginando como alguien que esperaba recibir. La otra imaginaba como alguien que ya había aceptado internamente que aquello formaba parte de su realidad. Esa aceptación no era una emoción explosiva, era una tranquilidad silenciosa, una certeza que no necesitaba demostrar nada. Precisamente por eso Neville repetía que el sentimiento creador no siempre es entusiasmo. Muchas veces es una profunda sensación de alivio, es la desaparición de la lucha. Es el momento en que dejas de intentar convencerte porque ya no sientes la necesidad de hacerlo. Todo parece más simple, más natural, más cercano. Y cuando esa naturalidad aparece, incluso durante unos segundos, algo comienza a reorganizarse dentro de ti. La mayoría de las personas pasa por alto esos momentos porque espera experiencias extraordinarias. Espera una emoción tan intensa que elimine todas las dudas de inmediato. Pero Neville observó que las transformaciones más profundas casi siempre empezaban de forma silenciosa. Comenzaban cuando la persona dejaba de sentir que perseguía un resultado y empezaba a sentir que simplemente estaba viviendo desde una nueva perspectiva. Ese cambio modifica incluso la forma de interpretar los acontecimientos cotidianos. Un retraso deja de ser una señal de fracaso. Una dificultad deja de convertirse automáticamente en una prueba de que nada funciona. Un comentario negativo deja de definir el rumbo de tu día. No porque ignores la realidad, sino porque has dejado de concederle la autoridad para determinar quién eres. Neville explicaba que las circunstancias visibles son como el eco de decisiones interiores tomadas anteriormente. Son la expresión de estados de conciencia que ya fueron ocupados. Por eso no tiene sentido utilizarlas para decidir cuál será tu próximo estado. Sería como intentar cambiar la dirección de un barco mirando únicamente la estela que ha dejado detrás. La estela habla del camino recorrido, no del rumbo que estás eligiendo ahora. Cuando comprendió esto, Neville dejó de reaccionar con ansiedad cada vez que el mundo parecía contradecir su deseo. Empezó a preguntarse algo mucho más útil. ¿Desde qué estado quiero responder a este momento? Esa pregunta cambió por completo su práctica, porque dejó de intentar controlar los acontecimientos y comenzó a cuidar el lugar desde el que los observaba. Y ese es exactamente el propósito de este ejercicio. No obligarte a sentir algo que todavía no puedes sentir. No negar aquello que está ocurriendo. No repetir frases hasta el agotamiento. El propósito es darte la oportunidad de experimentar, aunque solo sea durante unos minutos, cómo piensa, cómo interpreta y cómo vive la versión de ti que ya considera cumplido ese deseo. Cuanto más familiar se vuelva esa experiencia, menos esfuerzo necesitarás para regresar a ella. Y llegará un momento en que dejarás de regresar, porque simplemente permanecerás allí. Neville afirmaba que ese era el verdadero significado de vivir en el final. No visitar el estado durante unos minutos para después volver a la antigua identidad, sino permitir que la nueva identidad se convierta poco a poco en tu manera habitual de pensar. Esa transición no suele producirse de un día para otro. Se construye en los momentos más pequeños del día, cuando decides no alimentar una preocupación que antes habría ocupado tu mente durante horas, cuando eliges interpretar un retraso con serenidad en lugar de desesperación, cuando recuerdas que tu conciencia es la causa y no el efecto. Cada una de esas decisiones parece insignificante por separado, pero juntas comienzan a construir una identidad completamente diferente. Y cuando la identidad cambia de manera estable, la experiencia termina siguiéndola. Porque, según Neville, la realidad siempre termina reflejando aquello que la conciencia acepta como natural. Aquí tienes la continuación del guión. A medida que Neville profundizaba en este principio, comenzó a darse cuenta de que la mayoría de las personas no estaba luchando contra las circunstancias. En realidad, estaba luchando contra la imagen que tenía de sí misma. Y mientras esa imagen permaneciera intacta, cualquier cambio exterior sería temporal. Podía aparecer una oportunidad, una mejora económica o incluso una relación extraordinaria. Pero si la identidad seguía siendo la misma,
tarde o temprano la persona encontraría la manera de regresar al estado anterior. No porque el destino estuviera en su contra, sino porque la conciencia siempre busca aquello que considera familiar. Por eso Neville afirmaba que el verdadero trabajo nunca consiste en cambiar el mundo. Consiste en cambiar el lugar desde el cual observas el mundo. Cuando ese lugar cambia de manera estable, todo comienza a reorganizarse a su alrededor. Imagina que durante años has llevado unas gafas con un cristal ligeramente teñido. Después de tanto tiempo de usarlas, dejas de notar el color. ¿Crees que el mundo realmente es así? Solo cuando alguien cambia esos cristales descubres que la realidad nunca había tenido ese tono. Lo único que había cambiado era la forma en que la observabas. Según Neville, la conciencia funciona de una manera muy parecida. No ves la vida tal como es. La ves a través del estado que ocupas. Si ocupas un estado de inseguridad, interpretarás incluso las buenas oportunidades con desconfianza. Si ocupas un estado de abundancia, comenzarás a descubrir posibilidades donde antes solo percibías obstáculos. Las circunstancias pueden ser exactamente las mismas para dos personas, pero la experiencia será completamente diferente porque el observador es diferente. Esa es la razón por la que Neville insistía tanto en la importancia de la identidad. Decía que una persona no atrae aquello que desea, expresa aquello que es, y esa afirmación cambiaba completamente la perspectiva de sus estudiantes, porque dejaban de preguntarse cómo podían conseguir algo y empezaban a preguntarse quién necesitaban ser interiormente para que esa realidad resultara completamente natural. Este cambio de enfoque eliminaba una enorme cantidad de tensión. Ya no era necesario perseguir, ya no era necesario convencer, ya no era necesario vivir pendiente del calendario o de las señales. Solo era necesario regresar una y otra vez al estado elegido hasta que dejara de sentirse como una práctica y comenzara a sentirse como el propio hogar. Neville utilizaba con frecuencia la palabra hogar porque quería transmitir una idea muy concreta. Nadie se sorprende cada mañana de despertar en su propia casa. Nadie necesita recordarse constantemente dónde vive. Nadie pasa el día buscando pruebas de que su hogar sigue existiendo. Simplemente vive allí. Y exactamente esa sensación de normalidad era la que él buscaba respecto al deseo cumplido. Cuando un estado deja de parecer extraordinario y comienza a sentirse cotidiano, la conciencia deja de tratarlo como un objetivo lejano, empieza a tratarlo como una realidad estable. Y cuando eso sucede, la ansiedad pierde fuerza casi sin darte cuenta. La necesidad de comprobar desaparece poco a poco. La urgencia deja de dirigir tus pensamientos. No porque hayas renunciado al deseo, sino porque has dejado de relacionarte con él desde la ausencia. Neville observó que este era el punto en el que muchas manifestaciones comenzaban a hacerse visibles. Curiosamente, no ocurría cuando la persona estaba más obsesionada con el resultado. Ocurría cuando el resultado había dejado de ocupar el centro de su atención, porque el estado ya estaba integrado. Ya no era algo que había que sostener con esfuerzo, era simplemente la nueva manera de vivir. Y aquí aparece una pregunta que Neville hacía con frecuencia a sus estudiantes. Si hoy mismo despertaras siendo exactamente la persona que deseas ser, ¿qué pensamiento dejarías de repetir inmediatamente? Esa pregunta es mucho más profunda de lo que parece, porque revela cuál es el diálogo interno que todavía pertenece a la antigua identidad. Tal vez dejarías de preguntarte cuándo llegará la oportunidad. Tal vez dejarías de pensar que no eres suficiente. Tal vez dejarías de preocuparte por aquello que los demás opinan. Observa esas respuestas con atención, porque muchas veces ahí se encuentra la puerta de entrada al nuevo estado. El ejercicio, entonces, no consiste únicamente en imaginar una escena. Consiste en permitir que esa escena transforme poco a poco tu conversación interior. Cada vez que aparezca el viejo pensamiento, no luches contra él. Simplemente recuerda desde qué identidad has decidido vivir. Con el tiempo descubrirás que el nuevo diálogo comienza a surgir espontáneamente. Ya no tendrás que obligarte.
Ya no tendrás que repetirlo mecánicamente. Comenzará a aparecer con la misma naturalidad con la que antes aparecían la preocupación o la duda. Y ese es uno de los signos más claros de que el estado está dejando de ser una visita para convertirse en tu residencia interior. Existe un momento en el que este ejercicio comienza a producir un efecto que muchas personas no esperan. No aparece primero en el dinero. No aparece primero en las relaciones. No aparece primero en las oportunidades. Aparece en la manera en que interpretas tu propia vida. Y ese cambio es mucho más importante de lo que parece, porque Neville afirmaba que ninguna realidad puede transformarse de manera permanente mientras la interpretación continúe siendo la misma. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo acontecimiento y salir de él con destinos completamente distintos. Una interpreta un obstáculo como la confirmación de que nada funciona. La otra lo interpreta como un episodio pasajero dentro de una historia que ya conoce su final. El acontecimiento es el mismo. Lo que cambia es el estado desde el cual es observado. Y según Neville, esa diferencia determina el futuro mucho más que el propio acontecimiento. Piensa por un instante en todas las veces que algo no salió como esperabas. Observa cuántas de esas situaciones terminaron siendo completamente distintas de lo que imaginabas al principio. Sin embargo, mientras estaban ocurriendo, parecían definitivas. Parecían tener la última palabra. Neville decía que este es uno de los mayores engaños de la conciencia identificada con las apariencias. Confundir lo temporal con lo permanente. Confundir una fotografía con toda la película. Confundir un capítulo con el libro entero. Cuando una persona aprende a vivir desde el estado del deseo cumplido, deja poco a poco de reaccionar como si cada circunstancia fuera una sentencia definitiva. Empieza a comprender que cada situación es simplemente un momento dentro de un proceso mucho más amplio. Por eso Neville hablaba con tanta frecuencia del sentimiento de naturalidad. Porque aquello que es natural deja de necesitar explicaciones constantes. Observa cómo funciona tu mente con aquello que ya forma parte de tu vida. No repites cada mañana tu nombre para convencerte de quién eres. No necesitas recordar continuamente dónde vives. No buscas pruebas de que tu familia existe. Todo eso resulta tan natural que deja de ocupar espacio en tu mente. Y exactamente esa es la dirección hacia la que apunta este ejercicio. No intenta producir una emoción intensa durante unos minutos. Intenta transformar poco a poco un estado elegido en algo tan familiar que deje de parecer una práctica. Neville descubrió que este proceso ocurre casi siempre de forma silenciosa. Un día notas que ya no piensas con la misma frecuencia en aquello que antes te preocupaba. Otro día descubres que una situación que antes habría despertado ansiedad, ahora apenas altera tu tranquilidad. Más adelante empiezas a responder de manera diferente a conversaciones que antes te hacían reaccionar automáticamente. Y casi sin darte cuenta, la nueva identidad comienza a expresarse de forma espontánea, no porque estés actuando, no porque estés fingiendo, sino porque ya no necesitas recordar constantemente quién has decidido ser. En ese punto aparece otro cambio muy importante. La necesidad de controlar el tiempo comienza a desaparecer. Una de las mayores fuentes de sufrimiento es la obsesión por el cuándo. ¿Cuándo llegará? ¿Cuánto falta? ¿Por qué todavía no ocurre? Neville observaba que esas preguntas nacen siempre del mismo lugar, la sensación de separación. Mientras sientes que aquello que deseas está lejos de ti, el tiempo se convierte en una preocupación constante. Pero cuando empiezas a vivir desde el estado del deseo cumplido, el tiempo pierde parte de su poder psicológico. No porque dejes de tener objetivos, sino porque ya no defines tu identidad por la distancia que parece existir entre tú y ellos. Este cambio modifica incluso la forma en que utilizas la imaginación. Muchas personas imaginan para escapar momentáneamente de su realidad. Neville enseñaba exactamente lo contrario. Imagina para establecer tu verdadera realidad. No uses la imaginación como un refugio temporal. Úsala como el lugar desde el cual deseas vivir. Esa diferencia transforma por completo el propósito del ejercicio. Ya no se trata de visitar una escena agradable durante unos minutos.
Se trata de entrenar a la conciencia para reconocer un nuevo hogar interior. Y cuanto más regresas a ese hogar, más fácil resulta permanecer en él. Llega un momento en el que ya no necesitas cerrar los ojos para sentirlo. Ya no necesitas preparar una sesión especial. Empiezas a pensar desde esa identidad mientras caminas, mientras trabajas, mientras conversas, mientras realizas las actividades más simples del día. Es ahí donde Neville decía que la imaginación deja de ser una práctica y se convierte en una forma de vivir. Quizá el cambio más profundo de todos ocurre cuando dejas de preguntarte si estás manifestando correctamente. Esa pregunta desaparece porque la atención ya no está puesta en el procedimiento, está puesta en la identidad. Ya no te preocupas si hoy visualizaste mejor que ayer. Ya no comparas tus resultados con los de otras personas. Ya no buscas desesperadamente una nueva técnica. Comprendes que ninguna técnica puede sustituir el estado desde el cual eliges vivir. Y esa comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la preocupación y en el esfuerzo constante. Neville afirmaba que la conciencia siempre expresa aquello que considera verdadero, no aquello que desea de manera superficial, no aquello que repite mecánicamente. Expresa aquello que acepta como su identidad más profunda. Por eso el objetivo de este ejercicio nunca fue producir una emoción pasajera. El objetivo siempre fue ayudarte a aceptar una nueva verdad sobre ti mismo hasta que dejara de parecer nueva. Cuando ese momento llega, muchas cosas empiezan a cambiar sin que tengas que perseguirlas. Tus decisiones cambian, tus prioridades cambian, tus conversaciones cambian, tu manera de aprovechar las oportunidades cambia. Incluso las personas responden de forma diferente a tu presencia, porque la identidad desde la que te relacionas con el mundo ya no es la misma, y aunque al principio estos cambios parezcan pequeños, Neville insistía en que son precisamente ellos los que terminan produciendo las transformaciones más grandes, porque una realidad diferente nunca nace de una identidad igual, siempre nace de una conciencia que ha aprendido, finalmente, a vivir desde el final en lugar de caminar eternamente hacia él. A partir de ese momento, Neville comenzó a observar algo que antes había pasado completamente desapercibido para él. Descubrió que la mayoría de las personas no abandona sus deseos porque deje de creer en ellos. Los abandona porque continúa identificándose con la versión de sí misma que nació antes de que ese deseo existiera. Es una diferencia extremadamente sutil. La persona dice que quiere cambiar su vida, pero sigue pensando como quien todavía no la ha cambiado. Dice que desea prosperidad, pero continúa tomando cada decisión desde el temor a perder. Dice que desea una relación diferente, pero interpreta cada conversación desde las heridas de relaciones anteriores. Sin darse cuenta, intenta construir una realidad nueva utilizando exactamente la misma identidad que creó la anterior. Neville afirmaba que ahí reside una de las mayores contradicciones de la experiencia humana. Esperar un resultado distinto, sin abandonar el estado que produjo el resultado actual. Por eso repetía una pregunta que parecía sencilla, pero que tenía una profundidad extraordinaria. Si tu deseo ya fuera una realidad permanente, ¿qué dejaría de preocuparte hoy? No dentro de un año, no cuando aparezcan las circunstancias adecuadas. Hoy mismo. Observa la respuesta con calma. Tal vez dejarías de revisar constantemente si todo marcha bien. Tal vez dejarías de buscar aprobación. Tal vez dejarías de sentir la necesidad de demostrar tu valor. Tal vez simplemente experimentarías una tranquilidad que hace mucho tiempo no conoces. Según Neville, esa tranquilidad no es la consecuencia del deseo cumplido, es el camino hacia él. Muchas personas creen que primero llegará el cambio exterior y después aparecerá la paz interior. Neville invertía completamente esa idea. Decía que la paz interior nace cuando la conciencia deja de discutir con la realidad visible y comienza a habitar la realidad invisible que ha elegido como verdadera. No porque ignore lo que sucede, no porque viva desconectada del mundo, sino porque comprende que toda transformación comienza siempre en un lugar que los sentidos todavía no pueden medir.
Piensa en un arquitecto. Antes de colocar el primer ladrillo ya existe un plano. Nadie espera ver el edificio terminado antes de aceptar que el proyecto existe. Se comprende que la construcción visible será simplemente la expresión de algo que ya fue definido previamente. Neville utilizaba una lógica muy parecida respecto a la conciencia. El estado asumido es el plano. La realidad visible es la construcción. Intentar cambiar únicamente el edificio sin modificar el plano significa repetir una y otra vez la misma estructura. Y precisamente aquí este ejercicio adquiere un significado mucho más profundo. No estás intentando fabricar emociones. No estás intentando convencerte de algo imposible. Estás entrenando a tu conciencia para permanecer en el plano que deseas construir antes de que la construcción termine. Cada vez que regresas al sentimiento de que ya está hecho, estás fortaleciendo ese plano interior. Cada vez que decides interpretar un acontecimiento desde la nueva identidad, colocas un nuevo fundamento. Cada vez que dejas de reaccionar automáticamente desde el miedo, la preocupación o la sensación de escasez, la antigua estructura pierde fuerza y la nueva comienza a consolidarse. Neville decía que este proceso rara vez es espectacular desde fuera. Muchas veces nadie nota que algo está cambiando en ti. Continúas trabajando. Continúas hablando con las mismas personas. Continúas realizando muchas de las mismas actividades. Sin embargo, por dentro, la dirección ha cambiado completamente. Y cuando cambia la dirección, tarde o temprano cambia también el destino. Uno de los aspectos más fascinantes de sus enseñanzas era la importancia que daba a la naturalidad. Explicaba que una manifestación verdaderamente estable nunca nace de un estado de tensión permanente. Nace cuando aquello que antes parecía imposible comienza a sentirse completamente normal. No porque tengas pruebas, no porque todo haya cambiado ya, sino porque tu conciencia ha dejado de tratarlo como una excepción y ha comenzado a incorporarlo como parte de su identidad. Ese es el momento en que muchas personas descubren que ya no necesitan repetir constantemente la misma afirmación, no porque haya perdido valor, sino porque la verdad que contenía ya ha sido aceptada internamente. Del mismo modo que no necesitas repetir continuamente tu propio nombre para recordar quién eres, tampoco necesitarás convencerte una y otra vez de aquello que ya forma parte de tu estado de conciencia. Neville insistía en que la imaginación no fue dada al ser humano para escapar de la realidad, sino para seleccionar conscientemente la realidad desde la cual desea vivir. Esa afirmación transforma por completo la manera de entender este ejercicio. Ya no imaginas para distraerte. No imaginas para sentirte mejor durante unos minutos. Imaginas para elegir deliberadamente la identidad desde la que responderás a la vida cuando abras los ojos. Y esa elección, repetida con serenidad una y otra vez, termina convirtiéndose en algo automático. Llega un día en que descubres que ya no reaccionas igual, que la misma circunstancia que antes despertaba ansiedad, ahora solo despierta curiosidad, que aquello que antes parecía un obstáculo insuperable ahora se percibe como un episodio temporal. No porque el mundo haya decidido tratarte de otra manera, sino porque tú has dejado de observarlo desde el mismo lugar. Neville sonreía cuando explicaba que este era uno de los mayores secretos de toda su enseñanza. La realidad no necesita recibir instrucciones nuevas cada mañana. Lo único que necesita es que permanezcas el tiempo suficiente en el estado que has elegido para que ese estado se convierta en tu forma natural de existir. Y cuando eso sucede, la manifestación deja de sentirse como un acontecimiento extraordinario. Se convierte simplemente en la consecuencia lógica de la persona en la que te has convertido interiormente. Y quizá la enseñanza más importante de Neville Goddard nunca fue una técnica específica. Nunca fue una afirmación determinada. Nunca fue una visualización concreta. La enseñanza más importante fue comprender que la conciencia siempre está ocupando un estado. Siempre. Incluso cuando no eres consciente de ello. Incluso cuando no estás practicando deliberadamente. Incluso cuando piensas que no está ocurriendo nada. Tu conciencia continúa identificándose con una versión de ti mismo,
y esa versión sigue convirtiéndose silenciosamente en la causa de tu experiencia. Por eso Neville repetía que la verdadera pregunta nunca es ¿qué deseas manifestar? La verdadera pregunta es ¿desde qué identidad estás viviendo mientras esperas esa manifestación? Porque ahí se encuentra la diferencia entre quien pasa años buscando resultados y quien comienza a experimentar transformaciones profundas. No es una diferencia de inteligencia, no es una diferencia de suerte, no es una diferencia de mérito. Es una diferencia de posición interior. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra el mundo. Dejas de interpretar cada circunstancia como una sentencia definitiva. Dejas de pensar que cada retraso significa que has hecho algo mal. Comprendes que las circunstancias visibles son únicamente el reflejo de estados que ya fueron ocupados anteriormente. No son una decisión sobre tu futuro. No son un límite para lo que puedes llegar a experimentar. Son simplemente el eco de una conciencia que ya ha comenzado a cambiar. Y precisamente por eso este ejercicio es tan poderoso, porque no intenta cambiar directamente las circunstancias, cambia a la persona que las interpreta, y cuando cambia el observador, cambia el significado de todo aquello que observa. Poco a poco desaparece la urgencia, desaparece la necesidad de controlar, desaparece la obsesión por saber cuándo sucederá, porque empiezas a descubrir algo que Neville enseñó durante toda su vida. La manifestación no comienza cuando el mundo cambia. Comienza cuando tú dejas de vivir como alguien que espera. Comienza cuando tu conciencia acepta como natural aquello que antes consideraba lejano. Comienza cuando el deseo deja de ser un objetivo y se convierte en una identidad. Ese es el verdadero significado de sentir que ya está hecho. No significa fingir. No significa negar las circunstancias. No significa repetir frases vacías. Significa permitir que la tranquilidad de quien ya vive esa realidad sustituya lentamente a la ansiedad de quien todavía la persigue. Y cuando esa tranquilidad se vuelve habitual, algo extraordinario empieza a ocurrir. Tus decisiones cambian sin esfuerzo. Tus palabras cambian. Tus expectativas cambian. Tu forma de caminar por la vida cambia. Incluso tu manera de reaccionar frente a los desafíos comienza a ser diferente. Y precisamente porque tú eres diferente, las experiencias que atraes también empiezan a ser diferentes. Neville decía que la realidad nunca responde solamente a tus deseos, responde a aquello que aceptas como verdadero sobre ti mismo. Por eso la mayor transformación nunca ocurre fuera, siempre comienza dentro. En el instante en que decides dejar de identificarte con la versión antigua de ti, en el instante en que dejas de consultar constantemente las circunstancias para saber quién eres, en el instante en que comprendes que la conciencia precede a toda manifestación, tal vez ese sea el verdadero propósito de este ejercicio. No conseguir algo, sino descubrir quién eres cuando dejas de vivir desde la carencia, porque en ese momento ya no necesitas perseguir la realidad. La realidad comienza a reflejar naturalmente aquello que has decidido habitar. Y cuando comprendes esta verdad, descubres que el mayor cambio no consiste en aprender una nueva técnica. Consiste en dejar de abandonar el estado que has elegido. Consiste en permanecer, con serenidad, con confianza, con naturalidad, hasta que aquello que un día parecía un deseo lejano, deje de sentirse como un deseo y comience a sentirse simplemente como tu vida. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que esta enseñanza de Neville Goddard te haya permitido comprender con mayor profundidad el verdadero significado de vivir desde el deseo cumplido. Y si quieres seguir explorando las enseñanzas más poderosas sobre la ley de la asunción, el poder de la imaginación y la transformación de la conciencia, en este momento están apareciendo otros videos en tu pantalla, especialmente seleccionados, para continuar este aprendizaje. Haz clic en uno de ellos y sigue avanzando, porque una sola comprensión auténtica puede cambiar para siempre la forma en que experimentas toda tu realidad.